Bueno, voy a presentar acá a la moderadora. Ya estuvo hoy con nosotros participando de uno de los paneles. Micaela Van Muylen es licenciada en Letras Modernas y doctora en Letras por la Universidad Nacional de Córdoba. Es perito en Bellas Artes por la Escuela Figueroa Alcorta. Se ha especializado en traducción literaria en Alemania, Bélgica y los Países Bajos. Ha traducido más de una treintena de libros y obras de teatro del alemán y neerlandés para editoriales argentinas y extranjeras. Es profesora de literatura alemana y de traducción literaria en la Universidad Nacional de Córdoba. Desde 2016 dirige proyectos de investigación centrados en literatura y traducción. Ha publicado libros, capítulos de libros y artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales. Cedo la palabra. Mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, tengo la alegría y el honor de moderar esta mesa, que me encanta porque es muy divertida, con dos colegas muy especialistas en el tema que nos convoca. Las voy a presentar brevemente, aunque creo que ya todo el mundo sabe quiénes son. Eleonora González Capria se formó como licenciada en Letras en la UBA y como traductora en el Lenguas Vivas. En el área de literatura infantil y juvenil, tradujo, editó, evaluó y corrigió libros para editoriales argentinas, españoles y estadounidenses, como Lo que leo, Norma, AZ, BIR, Uranito, PUC y Umbriel. Fue becaria residente de centros internacionales en Canadá, en Banff en 2016, Gran Bretaña, en el British Center for Literary Translation en 2018, en Suiza, en el Übersetzerhaus Loren en 2019 y 2024. Dictó seminarios de posgrado en Cetralit y talleres internacionales en Filba y Filvita y coordinó el espacio de inglés de la Escuela de Otoño de 2019 a 22. Editó la revista Hablar de Poesía durante más de una década y desde hace casi el mismo tiempo es docente de traducción literaria. Y Vanessa Fusco es traductora de inglés, egresada de Lenguas Vivas también, y magíster en traducción por parte de la Universidad de Belgrano, donde también se ha desempeñado como docente de traducción literaria en el programa de maestría. Traduce narrativa, novela gráfica, poesía y literatura infanto-juvenil, además de libros de texto y no ficción. Recibió el premio Destacados de Alija en 2022 por su traducción de la novela en verso 30 Me hablas de amor, de Alessandra Narváez Varela, publicada por... Ay, me olvidé de preguntarte. BR Ya. Y formará parte de la lista de honor IBI 2026 por su traducción de A de Rinoceronte de Harriet Russell, publicado por Limonero. Bueno, muchas gracias, chicas, por estar acá, por participar. Bueno, sabemos que Alija es la asociación, para quien no sabe, de literatura infantil y juvenil de Argentina. Es la sede nacional de IBI, la Organización Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que tiene su sede en Suiza. La asociación existe desde 1985 y una de las muchas actividades que realiza es otorgar premios a libros publicados en literatura infantil, y dentro de ello, de los destacados de Alija, nos interesa el premio a la traducción de este tipo de textos, que nos gustan mucho, y queríamos empezar hablando un poco, una pregunta más personal que oficial, es ¿qué vínculo tienen con la literatura infantil o juvenil y por qué traducen esta literatura o por qué les gusta traducir esta literatura? Primero pregunto si vos también vas a hablar. Yo estoy hablando. No, pero si querés ser de las primeras en responder esta pregunta. No, ustedes dos son las invitadas. Yo modero hoy. Okay. Compartimos el placer de... Compartimos la ficción por la literatura infantil, pero hoy queríamos escucharlas a ustedes dos. ¿Por qué? Las razones a posteriori son varias. Quizás me hayan escuchado decir que una de las razones es que sufro del síndrome de Peter Pan, ¿no? Me niego a crecer, y una manera de permanecer conectada con la infancia, que está realmente muy lejos en mi caso y en el caso de la mayoría, es traduciendo literatura infantil, que me permite de alguna manera formar parte de ese momento además tan importante de la formación de un lector o una lectora o un lectore, que es la infancia y la juventud.
Yo a veces cuando hago encuestas al comienzo de cada cuatrimestre en la materia que dicto en Lenguas Vivas y pregunto qué libros fueron aquellos que les marcaron. Y por lo menos el 50% de las veces los libros que aparecen ahí son libros infantiles o juveniles, ¿no? De personas que ya están en cuarto año de la carrera de formación como traductores. Y la semana pasada, de hecho, teniendo una conversación sobre libros en un taxi con un taxista que era lector de 60 años más o menos, él me dijo que todavía recordaba esa escena de lectura cuando él esperaba que su hermano mayor tuviera tiempo para leerle un libro. Y creo que si reflexionamos, quizás todos los presentes tengamos alguna imagen similar, esa imagen que conformó nuestro primer momento de relación con la literatura, donde probablemente escuchamos en vez de leer, un libro que se puso en voz, quizás no exactamente como estaba escrito, y volvimos mucho tiempo después, y nuestra sensación sobre ese libro pudo haber sido muy distinto. Entonces, para mí, traducir literatura infantil tiene que ver con formar parte de esa escena, de alguna manera, de esa escena tan inaugural y tan importante que nos hace lectores. Sí, comparto lo que dice Ele, y también ahora que decís eso me pongo a pensar todos los libros que leí de chica, que por supuesto muy lectora, pero eran traducciones. Leía Peter Pan, leía Alicia en el País de las Maravillas, toda la colección Robin Hood. Son esos los que me acuerdo, Elige tu propia aventura, o sea, todas traducciones. Y también en este afán por no querer soltar, seguí leyendo, y de hecho, por ejemplo, Roald Dahl lo conocí de grande. Conocí a Roald Dahl estudiando el profesorado de inglés y lo seguí leyendo, y después empecé con Harry Potter y yo ya estaba en la facultad y viendo películas de dibujitos y nada, y no importa, yo iba a seguir. Y después sí, tal cual, se presentó la oportunidad de trabajar con libros escolares, que es donde yo me metí en el mundo de la traducción, y traducir libros de lectura, ¿no? Y que siempre que el público eran los chicos, y me fascinaba porque encima desde la beta docente, juntarla con la beta traductora, y era la combinación perfecta. Y ahora también logré traer eso a editoriales argentinas y no tanto de afuera, que me encanta. Y para mí la verdad que traducir literatura infantil es jugar. A mí me llaman a jugar. Me encanta los desafíos que me presenta, y me pone de buen humor, ¿viste? Cuando haces algo y digo, hoy no toca trabajar, hoy toca jugar. Y me encanta ese proceso y todo lo que me hace pensar, y que me mantiene siempre conectada con esa nena Vane que se leía todo eso. Bueno, y ahora colaboramos, ¿no? Desde otra manera. Me encanta. Además, me contaron en librerías que las personas que más compran, decimos siempre literatura infantil y juvenil, pero la mayoría de las personas que compran libros, álbum sobre todo, o personas que leen esos libros son adultes, no son niñas, ¿no? O sea que en realidad traducimos para nosotras mismas, es buenísimo. y jugamos a que lo hacemos para infancia, ¿no es cierto? Vos le leías a tu hija seguramente, no sé, esas cosas. Me encanta. Y dijiste que traducir literatura infantil es jugar. Y recién te preguntaba también acerca de cuáles serían como las especificidades y desafíos de traducir literatura infantil, de hacer este juego. Y bueno, otra cosa de la que estuvimos hablando hace un tiempito las tres, justo es la traducción de poesía. Hay como muchas cosas ahí, ¿no?, que se cruzan. No sé si quieren comentar algo al respecto. Sí, la verdad que sí. Lo más obvio es decir que, bueno, en literatura infantil hay mucha rima, ¿no? Muchos libros rimados, eso sería lo más evidente. Pero creo que pasa mucho también por el tema de la forma, del ritmo, incluso hasta el manejo del espacio. Que esas son todas coincidencias, ¿no?, entre poesía y literatura infantil. Hasta me acuerdo una vez cuando hicimos el taller de traducir la imaginación allá lejos y hace tiempo, que vos dijiste que estabas traduciendo un libro del italiano y que en ese momento vos venías acostumbrada de la poesía, entonces ya estabas acostumbrada a manejar el espacio y todo, y es totalmente cierto. ¿Viste? Exacto.
Pero sí, es así, la verdad que tiene muchos puntos en común y seguramente vas a poder sumar 1000 cosas. Empezando por esa parte, pero después también hablamos de otras especificidades. Sí, las maneras de significar en un libro infantil a veces se tocan con las maneras de significar en la poesía, que tienen que ver con la distribución en la página, e incluso restricciones, y esto que dice Van es muy verdad, me fue hace 10 años literalmente, te quiero mucho por recordarlo y por todo. Estaba trabajando en ese momento, bueno, sí, con poesía, con sonetos sobre todo, traducidos con metro, no con rima necesariamente. Y bueno, entonces uno ahí cuenta sílabas, ¿no? Y cuenta acentos. Y tenía que trabajar con un libro que tenía un diseño muy intenso, es decir, un diseño muy restringido en la página, pequeños recuadros. Vieron como la página de infantil no se parece necesariamente a la página de adultos, de hecho casi nunca se parece, porque la distribución del texto puede estar inserta en pequeñas secciones, y eso presupone, como en una historieta, en un cómic, que no nos tengamos que exceder de una cantidad de palabras. Entonces yo me encontraba bastante a gusto con esto de también contar las sílabas en la traducción de infantil, para que el diseñador después no tuviera que pasar por las peores situaciones para ajustar el texto a la caja y que el texto fuera legible. Eso sí es una primera relación. Después, bueno, hay quienes dicen, yo no estoy de acuerdo necesariamente, como teóricos como Julia Kristeva, que hablan de la relación entre la poesía y la infancia, ¿no? Como la poesía como una ecolalia, ¿no? Como esos momentos de las primeras formaciones de palabras, ¿no? Donde lo que prima es mucho más la materialidad del sonido que el sentido. No quiere decir que yo comparta, pero digo, hay conexiones teóricas ya establecidas entre infancia y poesía, y entonces entre poesía y literatura infantil. Pero lo que sí creo que comparten, al menos los libros más complejos y a los que muchas veces nos enfrentamos nosotras, es la atención al oído, ¿no? Esto que yo trato de repetir como un lema en las clases, que es leer con el oído. Ya no alcanza a leer con los ojos, porque el texto no solo va a ser leído en voz alta en muchos casos, sino que además va a haber una cantidad de trabajo que en inglés se llama sound play, o sea, juego con el sonido, que quizás exista en otra literatura, pero que probablemente en muchos casos esté en mucha menor proporción. ¿Sí? Voy a ir a algo que queríamos comentar más adelante, por lo que decís el sonido. Tenemos entonces en la literatura infantil y en la literatura en general, pero en la infantil, en la poesía, tenemos esto de la puesta en página, ¿no? De cómo el espacio se ocupa. También tenemos la puesta en voz, ¿no? Que Ana Porrúa tiene unos textos muy interesantes al respecto, si les interesa, que es pensar la voz singularísima que traducimos, ¿no? Y hablando de esta voz singular, pienso en si traducimos literatura, traducimos singularidad, traducimos ciertos sonidos. Y en la literatura infantil y juvenil pasa mucho que hay tiradas a veces más grandes que cuando traducimos poesía, por ejemplo. Y hay como una tendencia, o de algunas editoriales, por querer traducir algo que se llama, muy mal llamado, español neutro, que no tiene nada de neutro, es como decir ser apolítico. ¿Y qué opinión tienen ustedes personalmente al respecto? Sé que muchas veces hay que negociar, que no siempre podemos traducir a la variedad que queremos o al español que queremos o jugar de la manera que queremos, pero me interesa eso, si hay como cierta particularidad en la literatura infantil o juvenil, diferente de otros géneros, ¿cómo les gusta traducir a ustedes? Yo soy muy pro traducir a la lengua que yo más o menos hablo, que es el cordobés. Que cuando las editoriales me lo corrigen me dicen, ojo que suena muy porteño, me encanta. Pero bueno, quería saber si ustedes tenían como preferencias y experiencias para compartir. Yo debo confesar que jamás traduje al español que hablo. No por elección, me encantaría, pero siempre el requisito de las editoriales con las que trabajé, fue un español, no necesariamente neutro, un español sin regionalismos muy marcados. Así que yo apunto a veces incluso a colar algo que no se note mucho, pero que, darle un toque, ¿no?, de ese castellano que yo hablo. Pero sí es cierto, y de hecho, con mi hija, incluso de leerle en voz alta, ese ejemplo que decía, yo también lo hacía.
Ahora ya lee sola, pero yo cuando le leía libros, si había algunas cosas le cambiaba yo, se lo cambiaba a voz, o le cambiaba algunas frases, o si era muy española le cambiaba algunas cosas, mientras yo se lo leía en voz alta, ¿no? Para acercárselo más. Pero sí, la verdad que no sé, no tengo una respuesta, porque siempre es una imposición más que nada. Me encantaría poder traducir al castellano que yo hablo y darme rienda suelta y poder finalmente usar toda esa frase perfecta que se te ocurre y que no podés usar. Pero sí, la verdad que viniendo de afuera simplemente puedo expresar mi deseo de que en algún momento poder poner las herramientas con mi castellano. O no mi castellano, según mi castellano. Yo sí tuve oportunidad de traducir al, digamos, rioplatense, porque aparte es una variedad dentro del español de toda Argentina, o sea, se siguen dando procesos de selección, esto es importante resaltarlo. En un caso en poesía, en una editorial independiente, y en otro caso en la colección Zona Libre de Norma. Pero fue un debate que yo di con las editoras, es decir, una novela contemporánea italiana, y no había ninguna razón, considerando que Zona Libre, esto es importante que lo explique, no es una colección que va a la escuela, es una zona libre, ¿no? Entonces va a librería. Y no había ninguna razón, digamos, previa para pensar, ni siquiera por la distribución del libro en ese caso, que podía representar un problema traducir a estos adolescentes italianos en los años 2000 voceando. Y lo que hice para convencerlas de mi punto fue hacer 2 muestras de traducción. Una donde, por ejemplo, decía tumbona para una reposera, y otra donde decía reposera, o si no sé qué decía, y cuando vieron, digamos, todos los problemas que traía aparejados, la idea del neutro extremo que me habían propuesto, reconsideraron y dijeron que sí, pero la resistencia fue editorial, ¿no? Como esta consideración que hay de que nuestra manera de hablar, no solo por razones de mercado, no es una lengua literaria, ¿no? Esto es como, bueno, quienes fueron mis estudiantes en acá me han escuchado decir esto repetidas veces. Y después, por ejemplo, en un libro reciente, pero que no era infantil, lo que hice, pero por las características de ese libro, fue evitar técnicas evasivas. Y en ningún momento, excepto en un texto de toda una compilación de cuentos, que eran como 100, negarme a usar el tú. Solo hasta que fui obligada y acorralada a usarlo. Para que quienes lo leían acá se sintieran a gusto y quienes lo leían allá, porque también se distribuye en España y en América Latina, también se sintieran a gusto. Eso a veces también se puede hacer, pero raras veces. Sí, requiere de la maestría de dominar esa técnica evasiva. Creo que, porque a mí me llama la atención que haya como un gran predominio por imponer, sobre todo en literatura infanto-juvenil, esto de lo neutro, ¿no? Que no me pasa en otros casos. Bueno, hay experiencias, tantas experiencias como editoriales o como proyectos traducimos, pero es interesante pensar esto, que esa lengua tan de la intimidad, del recuerdo de la infancia, de que me leía mi abuela, está atravesada por una traducción en el momento, ¿no? de traducir al argentino. Me gusta. Y otra cosa que mencionaste que me parece interesante, no solo en la traducción de literatura infanto-juvenil, pero creo que viene muy bien pensar que en la literatura, que en la traducción, eso pasa en todos lados, se confunde registro con variedad, ¿no? Entonces, claro, cuando mis alumnos vienen y me dicen, no, porque no vamos a traducir de voz, el primer encargo siempre es la nada misma para ver qué hacen, ¿no? No, porque el voz está mal, entonces a mí siempre me da ganas, pero yo no manejo otras variedades del castellano, entonces me da ganas de hablarles de tú y de vosotros y decirles, eso es un buen castellano. No, yo estoy hablando un cordobés, pero de un registro más o menos académico, y hablo de vos, ¿no? Entonces podríamos no mezclar variedad con registro, que son 2 cosas completamente diferentes que se confunden mucho en las discusiones de traducción. Y en la literatura infantil también hay distintos registros, no es porque es una persona pequeñita que no podemos hablarle con un registro más poético, por ejemplo, no digo académico, pobre, pero sí más poético, y ese no tiene por qué ser entendido como, no sé, chabacano, ¿no? Y creo que hay una confusión ahí que está bueno como tener presente. Si se me permite agregar algo, yo he tenido un trabajo a lo largo de mi vida, bueno, porque como se leía en la bio, yo hice muchas cosas en el ámbito infantil, además de traducir, pero recientemente me volvieron a convocar para esos proyectos, que es ser neutralizadora.
A mí me gusta decirlo así, la neutralizadora. Es decir, que a veces cuando las editoriales de infantil exportan textos escritos en castellano como lengua madre, ¿no?, de autores y autoras que escriben en castellano, se me ha pedido que por requisitos comerciales, ni siquiera por convicción de los editores, yo haga el proceso de ver esos libros. En este último encargo fueron 40 libros, casi todo el catálogo, pero lo he hecho otras veces para otras editoriales, y vea qué zonas podían ser quizás problemáticas, porque hay ciertas palabras que sí sabemos que quizás sí son muy locales, no es solo una cuestión de inteligibilidad, sino que hasta pueden evocar otras ideas, ¿no? Y que hiciera ese trabajo de neutralización, así que el rayo neutralizador... ¿Me gusta ese trabajo? ¿Estoy convencida sobre ese trabajo? No. ¿Tengo que comer? Sí. Mirá, no había escuchado eso. Sí había visto la localización, ¿no?, de traducciones españolas latinoamericanizadas o algo así, que salen esas cosas que leemos, ¿no? Esos engendros a veces, y al revés, sí, pero el rayo neutralizador me encantó. Bueno, veamos un lado lindo también del trabajo con editoriales. Tienen como un trabajo... A mí me gusta mucho el intercambio con la editorial, ¿no?, o con autores, autoras. Antes de pasar a hablar del premio, quería esa última preguntita, si querían comentar algo de su experiencia en su trabajo con editoriales, no sé, buenas, malas, en colaboración. Siempre pensamos en las editoriales como nuestros clientes. A mí me gusta pensar en los buenos casos en que son como cómplices de un proyecto. No sé cómo fue su experiencia. Podemos no dar nombres. No, en mi caso, la verdad que es bastante, no me sale el término smooth, porque siento que me da muchísima libertad, entonces puedo tomar mis decisiones, hacer mi proceso, todo, y después sé que va a corrección y confío también en el proceso de corrección al que es sometido. Yo trabajo más que nada con editoriales que por ahí todo el proceso es rápido, entonces quizás no hay tanto ida y vuelta en la etapa de corrección. Si llega a haber alguna duda, sí, se me pregunta y demás, pero bueno, generalmente todo va más rápido y lo veo directamente publicado. Pero yo dejo todos mis manuscritos anotados con todos mis comentarios y sí, todas las cosas que voy notando, o tomé tal decisión por tal cosa, o fíjense que esto también se repite acá, o miren que esto lo puse porque allá estaba así. Todas mis decisiones las voy explicando porque tal cual, después el que viene después necesita todo eso, no está dentro de mi cabeza, así que necesita tener toda esa información. Así que esa es mi mayor, generalmente es mi experiencia. Después tuve, que hablamos más tarde, si querés, después sí tuve trato más directo con autoras, pero ya es de... Dale, para cuando hablemos del libro. Del libro, sí, al cual. Claro, muy eficientes sos entonces. Yo estoy como en mi pessimistic era, ¿no?, en mi época pesimista, en mi relación con los editores, los quiera o no los quiera, porque digo, puede haber un afecto personal y después conflictos, o pueden pasar 10 libros en los que hay un buen trabajo y hay un libro en el que no. Y recientemente me pasó, el año pasado, que yo estoy acostumbrada en el trabajo, porque yo traduzco para muchas editoriales para adultos, que todas mis traducciones vuelven a mí después de la etapa de edición y corrección, y ahí se debate, o bueno, nos agarramos un poco a las piñas entre comentarios de Word, ¿vieron? ¿No? Como, ¿y acá qué opinas de...? No, bueno, y yo ahí explico, hice 700 horas de investigación, porque aparte yo traduzco libros muy largos, 400 páginas, 300 páginas, muy complejos, libros sobre cosas complicadas y de otras épocas muchas veces. Y bueno, estoy acostumbrada a esto y este proceso sucede. Y en un libro que salió el año pasado me di cuenta de que me habían cambiado un juego de palabras. ¿Sí me conocen un poco? Yo sé que algunos me conocen un poco y algunos con eso no sé, pip, ¿sí? Si yo me devané el seso para traducir, porque aparte los tiempos son tiranos, eran, por ejemplo, en ese caso 3 libros álbum, uno de ellos repleto de juegos de palabras para traducir en 10 días. Y que se editen después, un año después, porque viajan a China. China parece que está súper lejos. O sea, China, voy a escribir un cuento sobre esto, China se está alejando cada vez más, ¿no? Porque
Sí, viste, es como, no se entienda. Hay un libro que traduje, de hecho, hace 2 años y salió ahora. Se ve que, no sé, ese se imprimió en Marte. Pero, entonces, la presión es enorme, las condiciones de trabajo, por más que adoro a esa editorial, realmente adoro a quienes trabajan ahí, pasa esto, que es muy frustrante, que uno está una semana traduciendo 3 libros, que dice álbum, bueno, no es nada. No, a mí me gusta citar a una traductora que dice que la literatura infantil, la traducción de literatura infantil no es cosa de chicos. ¿Te cité bien? Bien. Y nada, entonces sale esa edición y habían cambiado un juego de palabras y habían puesto una traducción literal del chiste. A mí me mató. O sea, ese libro tenía 2000 ejemplares circulando, estaba en redes, los libros lo estaban promocionando y yo diciendo eso no es del todo mío. Pasa pocas veces, pero están pasando muchas cosas así, por eso Pessimistic Era. Sí. Iba la traductora de todas las librerías pegando sticker arriba de... Soy capaz. Bueno, ahora sí, hablando de los destacados Alija y del premio, ambas han sido jurado y me parece como muy, muy valioso esto también. Los premios existen hace mucho tiempo, hace 10 años que Alija también, que la ATI colabora con las personas especialistas en traducción para conformar el jurado de los textos que están en la categoría de traducción, ¿no? Me parece algo muy importante esta colaboración entre instituciones y porque son especialistas que están evaluando algo muy específico que es la traducción literaria. Quería preguntarles acerca de su labor como integrantes del jurado, bueno, cómo fue el trabajo, cómo es esa tarea. Hay muchas cosas en juego, ¿no? Distintos géneros, distintas lenguas, distintos tipos de libros. ¿Qué nos pueden contar? Sí, la verdad que es una tarea, a mí me fascinó, porque justamente por todo eso que decís, cuando me tocó a mí teníamos libros del italiano, portugués, no me acuerdo si era de sueco o noruego, no sé si no está Mariana por acá, pero le había tocado a ella, y teníamos del inglés, y quizás me estoy olvidando de algún idioma más. Entonces éramos un jurado numeroso porque había que evaluar todos esos idiomas y no todos hablábamos todos. Yo domino nada más que inglés y castellano, por ejemplo. Así que estuvo muy buena la tarea, fue un buen trabajo en equipo, cada uno evaluaba su texto. De inglés éramos 2 porque había también un par de novelas, era más largo el trabajo, así que nos dividimos, yo estaba con Cecilia de la Vega y nos dividimos las novelas para evaluar y después más textos que llegaron más tarde, porque después hay otros que se presentan un poquito más tarde y caen después. Y está muy bueno el debate que se da, ¿no? Más que nada de las lenguas que uno no conoce. Porque cada uno hace su valoración del texto, ¿no? Para bajarlo a tierra se da un puntaje en distintas categorías, ¿no? Que evalúan los distintos aspectos de la traducción, pero mientras tanto está ese debate, no, porque yo en esta del italiano vi tal cosa, o yo esta del portugués vi tal otra, y uno por ahí simplemente, yo de esas traducciones simplemente vi el resultado. Así que está muy bueno explicarnos entre nosotros, no, porque esto está bien por esto y por lo otro, así que es un debate muy enriquecedor entre los del jurado, bueno, hasta que finalmente se llega a una decisión, ¿no? En mi caso, bueno, yo fui una vez miembro de jurado y lo integré con la compañera acá, Micaela, porque había textos del neerlandés. Había textos del italiano, que para eso estaba yo, y había textos del inglés, que para eso estábamos un poco las 3, y bueno, Cecilia y yo ante todo, pero creo que las 3. Había textos de todo tipo, o sea, novelas muy largas, libros álbum, libros más breves, y fue muy ordenado el proceso. En realidad había casi un Excel, diría, ¿no? Había un Excel donde íbamos poniendo... Se parecía mucho, en mi experiencia laboral en editoriales, a lo que es un informe de lectura encargado por una editorial. ¿Vieron? ¿No? Cuando a uno o a una lo contratan como lector profesional. Entonces teníamos que otorgar un cierto puntaje cada una en un cuadro, en un Excel,
y dar como algún tipo de justificación en algunos casos. Entonces, evaluábamos distintos aspectos y lo íbamos plasmando por escrito y en algún momento dado nos sentamos a conferenciar para ver cuál era la decisión final. Pero no fue tan complejo en el sentido de que hubo algunas micro debates, como es esperable, pero fue un proceso súper fluido y creo que quizás colaboró que nos conocíamos lo suficiente como para dar esos debates como había que darlos. Sí, eso está bueno también, como saber que uno parte del mismo lugar. Eso está buenísimo. Y además de jurado, han sido premiadas y quería que cuenten, y tienen 2 libros muy lindos, así que quería que cuenten un poco primero de qué van los libros, cuáles son las especificidades y las particularidades de la traducción, porque son, bueno, 2 cosas muy, muy interesantes, pero las presentan ustedes mejor. Hay mucha cosa difícil. Yo pensaba, las figuritas difíciles les tocaron todas en estos 2 libros, creo. Así que quería que me cuenten de esas figuritas difíciles y qué hicieron con ellas. Bueno, yo gané por 30 me habla de amor, de Alessandra Narváez Varela. Y sí, como decís, tenía todas las figuritas difíciles. Les cuento, es una novela en verso. Es una historia narrada a través de distintos poemas de muchas formas distintas. Y que cuentan la historia de Ana María, que es una nena de 13 años, que vive en Ciudad Juárez. Y es una nena muy autoexigente. Está en el secundario, en un secundario también que es muy competitivo, que tiene todos los años, o todas las semanas más o menos, la lista de honor, en el que van ganando posiciones, ¿no?, los que tienen mejores calificaciones, y ella quiere estar en esa lista de honor, entonces es muy autoexigente en ese sentido. Y después está dentro de un contexto metido en el Ciudad Juárez de los 90, en el que había una enorme cantidad de desapariciones de mujeres. Y cuando esas mujeres eran encontradas, se encontraban muertas. Y la edad en la que empezaban a desaparecer las mujeres era justamente la edad que tenía Ana María. Entonces, todo ese combo hace que Ana María sufre de mucha ansiedad, ¿no?, más toda esta autoexigencia, y aparece ella misma, de 30 años, que viene del futuro a ayudarla a superar todas esas dificultades porque sabe todo lo que se viene y lo quiere evitar. Y por eso se llama 30. 30 es el nombre que le dan a Ana María de 30 años, ¿no? Y en inglés el libro se llamaba 30 Talks Weird Love, sería algo así como 30 habla de un amor raro, porque el amor raro es amarse a sí mismo. 30 viene para enseñarle a amarse a sí misma. Y bueno, en castellano quedó 30 me habla de amor por una cuestión también de espacio, porque si no la tapábamos toda Ana María. Y bueno, y también por una conversación con la autora, ¿no?, de a ver cómo era la mejor forma de trasladar el título. Pero bueno, con toda esta premisa, como verán, Alessandra es mexicana, se llama Alessandra Narváez Varela, la traje en forma de aritos que me mandó hace unos meses. Y bueno, ella vive, nació en Ciudad Juárez, tiene mucho de autobiográfico esta novela, y después cruzó el charco y se quedó en... se me fue. La ciudad que está cruzando el charco de Ciudad Juárez. El Paso, gracias. Sí, se me había ido. Me salía a Houston, pero no, esa está más lejos, en El Paso. Y ahí estudió medicina y demás, y bueno, y al final dejó de estudiar medicina y se dedicó a la literatura. Entonces ella escribió primero en inglés. Escribió en inglés directamente, porque es la lengua que le resuena, hacía muchísimos años que está viviendo allá. Así que el desafío era traerlo de vuelta al castellano. Y una responsabilidad enorme, porque yo veía todo este componente autobiográfico que tiene, ¿no? Una obra tan personal,
tener que volver a traerla. Yo siempre digo que me sentí una intrusa en esta traducción. Como que uno terminaba pensando, en algún momento pensé, ¿por qué no lo hacía ella? Después finalmente pudimos hablar y me contaba esto, ¿no? Me decía, lo que pasa es que hace tantos años que estoy en Estados Unidos y que hablo y respiro el inglés que me sale en inglés. Y me habría costado muchísimo traerlo, se me habría demorado muchísimo en traducirlo. Habría sido como escribirlo de vuelta. Y tiene también un componente bilingüe, porque justamente la situación es en una ciudad de frontera. Entonces, en todos estos poemas está salpicado, el inglés está salpicado con español. Así que tuve que repensar esa función del bilingüismo, porque yo lo estaba trayendo al español, y tuve que pensar, bueno, a ver, ¿qué dejo en inglés? Y no podía dejar lo mismo que estaba en español, porque no funcionaba lo mismo. Digo, bueno, a ver, si yo vivo en una ciudad de frontera, ¿qué palabras usaría en inglés? Y hice un primer intento y la verdad me parece que la pegué bastante, porque cuando le llegó a ella cambió muy poco. Yo lo primero que quería que viera ella era, bueno, a ver, así como lo salpiqué yo en inglés, ¿está bien? ¿No? Tratando de emular la manera en que ella salpicó su inglés de español. ¿Querés contar esto de la recepción en Ciudad Juárez? Y después le pasamos la palabra a Elio. Hace un par de semanas me cruzo con un video de la presentación de una presentación del libro que se hizo hace poquito en Ciudad Juárez. Y estaba Alessandra acompañada con 3 poetas. Y las 3 poetas, primero, antes de que hablara Alessandra, hicieron una lectura, presentaron una reflexión de su lectura del libro. Hermosas todas las cosas que dijeron, todo lo que sacaron del libro traducido, leyeron ellos. Pero lo más gracioso es que la primera que habló, después de hacer toda su exposición muy linda, muy, muy profunda, termina de, quiero dejar una pregunta a Alessandra, y es, ¿qué vino primero? ¿El libro en inglés o el libro en español? Hablando de invisibilidad, ¿no? Nada, después se enteró cuando hablaran las otras 2 poetas de que era una traducción, pero en ese momento yo me reía sola, porque encima estamos hablando de una poeta juarense que encima acotó, porque en el español hablan como hablamos en Juárez. Yo pensaba, engañé a una juarense. O sea que muy neutro no eres español, entonces. No, este hice lo más mexicano posible. Sí, tal cual, fue a propósito. Pero bueno, salió bastante bien. Me encanta. Bueno, en mi caso, a diferencia de la compañera, fue una mención, no el premio. He decidido olvidar con los años quién ganó el premio. ¿Qué? Me sale bien, sí, olvidar, sí. Fue un premio bastante viejo, yo recién estaba naciendo, fue en el 2018, y no fue un jurado de la ATI, porque esto es algo que me interesaría resaltar, aparte de la labor de la ATI, que es que Alija, increíblemente, creó quizás el único premio a la traducción que existía en Argentina hasta hace muy poco, con el premio ahora Paula de Roma, y con el CONEX, que se da cada 10 años. ¿Sí? O sea, hay que sobrevivir para llegar al CONEX. Entonces, Alija, locamente, ¿no? Porque no es una institución relacionada como activamente con la traducción, en 1998, cuando crea la categoría de destacados de Alija, que premia anualmente a año vencido libros en distintas categorías de LIG, elige crear la categoría de traducción. En el 98, me parece absolutamente visionario y genial. Y en un principio no tiene un jurado, digamos, conformado por la ATI. Hasta mi libro 10 años, sí. Fue evaluado por personas externas que eran de TIPA, que eran Carla Imbronio, Laura Whitner y Virginia Lacruz, o sea, gente de Filba, etc. Y este libro fue una verdadera locura. Sí, todas las figuritas difíciles, todas. Igual yo creo que a mí me seleccionan especialmente o no seleccionan especialmente para las figuritas difíciles. Era un libro adquirido, digamos, los derechos, se llama De la A a la Z, de Gianni Rodari, hermoso, maravilloso y querido autor, ganador del pequeño Nobel, le llaman, ¿no?, del Hans Christian Andersen.
Y se había comprado así en la feria, ilustrado y con la selección para hacer un abecedario, pero pensado en italiano. ¿Sí? ¿Se entiende la problemática? O sea, había que producir, claro, no había J, la H, bueno, casi es como un adorno, y se usa más posconsonántica que otra cosa, es decir, queda como una rémora del latín en algunas conjugaciones de un verbo que a veces, por ejemplo, como avere, tiene H y a veces no, pero por lo general se usa en combinación con consonantes como la G, como una especie de atenuante. Entonces había muchas diferencias en el abecedario, había un abecedario distinto. Entonces había que crear un libro que funcionara en castellano. Tiene una nota que dejamos que dice que es una adaptación, lo cual me parece importante, es decir, hay textos que están preservados, digamos, en su integridad perfectamente, y hay textos que hubo que negociar con otras editoriales. Todo esto en un mes, la traducción del libro, la adquisición de los derechos o los permisos para traer textos para suplir la ñ, la J, y otros textos que no funcionaban porque apenas eran traducidos se transformaban en otra letra. Y el máximo esfuerzo por preservar los que se podían preservar en la letra en la que habían sido pensados. Y yo también tuve que editar, tuvimos 4 reuniones con Lo que leo. Lo que leo es ex alfaguara infantil. 4 reuniones para traducir un libro es algo que no existe. O sea, les puedo asegurar, o sea, por lo general es un mail, ¿sí? 4 reuniones para llegar a un acuerdo de qué hacer con el libro, y hasta yo tuve que editar las ilustraciones, porque las ilustraciones respondían muchas veces a palabras del italiano. Entonces, es decir, esta ilustración no va, esta ilustración no va. De hecho, la de la tapa la dejamos porque era linda, pero es un asino y una zebra con Z, ¿sí? Y así todo el tiempo. Y adentro había un ánatra, ¿sí? Nada, que es un pato. Entonces, fue un trabajo integral, absolutamente creativo y desquiciado con Clara Oeyen, la que era la editora junior en ese momento, y con Lucía Aguirre, que es aún la editora de Lo que leo, donde tenía que traducir cuentos, poemas, todos rimados, muchas veces metrificados, algunos con una métrica muy, muy fija, otros no, repletos de culturema, de cápsulas culturales, que decidimos no intervenir, a diferencia de lo que, por ejemplo, después encontré se hacía en España, ¿no? Donde, por ejemplo, una región de Italia se cambia por una región de España, ¿no? Con una mirada muy específica sobre qué queríamos de este libro, y con muchos textos tomados de un libro que se llama El libro de los errores, que trabaja con errores de ortografía en italiano. ¿Sí? Que imaginarán que no son los mismos, porque muchos de los errores se fundaban en las dobles consonantes del italiano o pronunciaciones como la B labiodental y la B bilabial, ¿no? La B corta y la B larga, que nosotros fingimos que existe, pero no existe. Entonces había que repensar qué errores podían funcionar en ese texto, cambiándolo lo menos posible, pero que fueran errores posibles o viables para niños y niñas de una cierta edad. Recibió una mención. Después de eso me quedé preguntándome muchos años qué tenía que hacer para ganar el premio, pero bueno, ese es el libro. ¿Sí? Claro. Y traducimos, por suerte, para jugar, como decíamos al principio. Queríamos sumarles al juego y a la charla, pero quizás en la pausa de café podemos conversar porque estamos muy sobre la hora. Les quiero agradecer un montón la escucha, todas las experiencias que han compartido, y también que traduzcan cosas tan lindas y compartan con nosotros que no leemos esas lenguas. Y a por muchos más libros infantiles que leamos nosotros, los adultos.